Mucho gusto. Vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro, quien eres el fuente de vida y quien eres glorioso, con tu sangre preciosa nos has salvado y nos has tomado como hijos santos tuyos. Y gracias por habernos guiado hacia la verdad. En esta hora sabemos que tú nos acompañas y te pedimos que nos des a conocer tu voluntad y abre nuestros corazones para poder escuchar tu palabra. Señor, tú nos has dado una orden de orar para vivir correctamente y de andar correctamente, y para ello te pedimos la fortaleza. Señor, por medio de la palabra, danos la fuerza y ayudarnos a que por medio de la palabra podamos obedecer. Te confiamos todo el tiempo de este estudio en tus manos poderosas. Oramos por todos los hermanos que han sido salvos. Ayúdalos a poder crecer ante ti y guíalos. Y oramos en el nombre de Jesucristo que nos ha salvado. Amén. Vamos a buscar de la Biblia, primero de Tesalonicenses 5, del Nuevo Testamento. Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses 5 del versículo 16 al versículo 18. Son versículos cortos, vamos a leer juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dentro de estos versículos, aquí nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios a todo cristiano salvo. Primero, es estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo. Estas tres cosas en Cristo se lo dijo a todos los cristianos salvos. Dios quiere que nosotros sigamos a estas tres cosas. Es la voluntad de Dios. Es una orden. Aquí dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Es una orden. Y da gracias en todo. También es una orden. En orden. O sea, está dando un mandato aquí. Esto obviamente no es algo que sale naturalmente y no es algo fácil. Por eso nos ha ordenado a que lo sigamos. Y algunos, leyendo este versículo, dice, ¿cómo uno puede estar siempre gozoso y cómo uno puede estar orando siempre? Y cómo uno en cualquier momento, en situación, puede dar gracias en todo. ¿Qué se da gracias en todo? Uno piensa, esto es imposible cumplirlo. Y mucha gente piensa así, pero Dios, cuando dice a alguien que haga a una persona, no lo hace porque es imposible de hacerlo. Él sabe que es posible. O sea, todo lo que Dios nos pide que hagamos es posible, porque Dios lo ha dicho. Si es algo imposible de hacerlo, no lo hubiera pedido. Obviamente no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero bueno, estas tres cosas, Dios lo ha dicho a todos los cristianos salvos, si es la voluntad de Dios. Y una de esas, aquí dice, orad sin cesar. Hoy
acerca de la vida de oración de todo cristiano. Vamos a estudiar. La vida de oración del cristiano, en realidad se requiere tocar muchos temas. ¿Qué es la oración? ¿Por qué hay que orar? Empezando de eso, tenemos que estudiar. ¿Y cuál es la manera de orar? ¿Cómo tenemos que orar? Hay maneras de orar, hay gente que pregunta eso y las cosas que uno ora a Dios. ¿Qué cosas debe uno orar específicamente? ¿Qué es lo correcto? Y es importante cuestionar esos puntos. Y cuando uno escucha oración, aquí se ora sin cesar. Hay casos especiales en que uno debe orar sí o sí. ¿En qué casos debe uno sí o sí orar? También podemos cuestionar acerca de eso y también cuáles son las oraciones que Dios sí escucha y cuáles son las oraciones que Dios no escucha. Cuáles son las oraciones que sí escucha y cuáles no. Cuáles son las oraciones que Dios sí escucha y cuáles son las que Él no escucha. ¿En qué ocasiones Dios no escucha mi oración? Hay muchos temas que contiene dentro de la oración y para estudiar todo eso necesitamos mucho tiempo, obviamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de la oración hay muchas palabras que menciona, pero vamos a tratar de resumirlo y hasta el tiempo que lo permita trataremos de estudiar lo más posible. Primero, ¿qué es la oración y por qué tenemos que orar? Acerca de esos puntos, primero vamos a estudiar. ¿Qué es la oración? Mucha gente dice así, la oración es la respiración del Espíritu hacia Dios. Así es como expresa mucha gente acerca de la oración. Se lo vuelvo a repetir. La oración es la respiración del Espíritu hacia Dios. Y mucha gente expresa de esa manera lo que es la oración. Todo hombre si no respira muere. En Isaías 2 al final dice que cuyo aliento del hombre está en su nariz. Si uno no respira, muere. Una persona se ahoga en el agua y si no sale del agua, muere. Se cae al agua y si no sale, muere. ¿Por qué muere? Porque no puede respirar. Más específicamente, porque obviamente el conducto respiratorio, tenemos un conducto respiratorio que obviamente deja de funcionar porque uno no puede respirar dentro del agua. Es debido a que entra el agua en el cuerpo y se tapa el conducto respiratorio y no puede uno respirar. Y la oración es la respiración del espíritu hacia Dios. Siempre debe estar abierto a eso. Aquí por eso dice orar sin cesar. Uno piensa, ¿cómo uno puede estar orando siempre? Que está siempre ahí hablando solo. Si uno piensa que la oración es solamente estar hablando continuamente con Dios, es algo imposible hacerlo, obviamente. No puede uno estar hablando todo el tiempo con Dios. Pero es la respiración del espíritu hacia Dios. Significa que el espíritu, el corazón de uno debe estar siempre abierto hacia Dios. A eso se refiere a orar sin cesar. De esa manera es posible eso. Había un pastor llamado Montgomery. Habló acerca de la oración de esta manera. Que uno lo diga con palabras o no, es la oración que viene del espíritu. Que sea expresable con palabras o no, no importa. La oración es el deseo del espíritu hacia Dios. Y lo expresó de una buena manera. Y la oración es la respiración del espíritu hacia Dios. Pensando en eso, si a una persona se le tapa el conducto respiratorio, muere.
Lo mismo, después de recibir la salvación, la relación entre Dios y yo es la oración. Si yo dejo de orar o si yo no puedo ya orar, si Dios no escucha mi oración, se corta la comunicación con Él. Y obviamente cuando mi corazón no está dispuesto y abierto hacia Dios, se corta esa comunicación, la oración con Dios. Y la oración, segundo, la conversación con Dios es una manera de estar cerca de Dios. Y Dios estableció esta manera para estar cerca de Él. Es conversar con Dios. Y para estar cerca de Dios, Dios le dio esta manera al hombre a que haga la oración. Todo hombre entre padres e hijos, si no hay conversación, ¿cómo pueden vivir? Obviamente sería un silencio total toda la casa. El padre con los hijos, la conversación, es necesaria que haya esa conversación. Cuando uno recibe la salvación, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y la oración es una conversación entre padre e hijo, se podría decir. Y cuando somos salvos, Jesucristo es nuestro esposo. Y los cristianos salvos somos, nosotros que somos los santos, somos la esposa. Y es la conversación entre un matrimonio, entre pareja. Se requiere una conversación íntima. Y como se requiere obviamente conversación entre dos personas que son la pareja, lo mismo entre Jesús y nosotros. Se puede decir que es la conversación íntima entre Cristo y nosotros. Y entre Dios y nosotros. Para poder estar cerca de Dios, Dios nos estableció esta manera para orar, para estar cerca de Él. Y luego tercero, la oración es una forma de adorar a Dios y agradecer a Dios por la salvación que me ha dado, ese Dios que me salvó. Él es digno de recibir toda alabanza. Y es un Dios así, que es digno de recibir la alabanza. Una manera de que yo pueda adorar a Dios y alabar a Dios es por medio de la oración. De que Dios me ha salvado, es una manera de que yo puedo agradecer a Dios y es por medio de la oración. Y el Dios que me ha salvado, yo puedo alabar y adorar a Dios por medio de la oración. Y luego cuarto, esto es importante también, la oración es una manera de glorificar a Dios y de conocer en qué situación estamos nosotros. Y es la manera que Dios ha establecido también. La oración es una manera de glorificar a Dios, pero al mismo tiempo me hace conocer en qué posición, en qué lugar estoy. Y esa es la oración. Cuando oramos, nosotros levantamos al Señor, lo exaltamos a Él. Y cuando oramos, yo me humillo ante Dios. Si yo no necesito ni una ayuda, si yo por mí mismo puedo vivir, no se requiere la oración. La causa por la cual yo oro es porque reconozco a Dios como Dios. El hecho de que yo oro significa que soy una criatura ante Dios y que yo solo no puedo vivir y que sí o sí necesito la ayuda de Dios, de que yo dependo de Dios. Por medio de la oración es una manera de expresar mi condición y humillarme a mí mismo ante Dios y en qué situación y postura estoy ante Dios. Por eso la oración es una manera de glorificar y levantar a Dios. Es reconocer a Dios como Dios. Cuando yo oro, al mismo tiempo reconozco que soy una criatura y que sí o sí necesito la ayuda de Dios. En medio de la oración uno puede reconocer eso. Por eso nosotros cuando oramos podemos pensar más acerca de quién es Dios y levantamos al Señor y conozco mi condición ante Dios y que soy una criatura ante Dios. Pero es alguien que no ora nunca es alguien que piensa yo puedo vivir sin la ayuda de Dios y no reconoce a Dios como Dios y no reconoce que uno mismo está en la condición de ser una criatura. Y quinto, la oración
es darle a conocer a Dios mis necesidades y pedir la ayuda a Dios. Y de esa manera Dios es un camino que Dios abrió por medio de la oración para que yo pida lo necesario a Dios. Por medio de la oración yo puedo pedir ayuda a Dios. Pero si no lo oro, no puedo. Toda persona, mientras vive, necesita muchas cosas, obviamente. Físicamente, después de recibir la salvación, hay cosas que necesitamos. Y espiritualmente. En la vida cristiana, mientras vamos creciendo, y mientras llevamos la vida cristiana, por sí mismos no podemos llevar una vida cristiana. Necesitamos Dios, la protección y la ayuda de Dios para llevar una vida cristiana correcta. Pero nosotros para eso tenemos que pedir la ayuda a Dios. Y para pedir esa ayuda a Dios, Dios estableció la manera de la oración para poder abrirnos ese camino a pedir eso a Dios por medio de la oración. Y la oración, más lo pensamos, es una manera que Dios ha establecido para nosotros, pero es algo que agradecemos también. Y en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No solamente nos falta sabiduría, estamos llenos de cosas que nos faltan, obviamente. En nuestras vidas necesitamos fuerzas, alimento espiritual, obviamente, que es la palabra. Hay muchas cosas que nos faltan. Y todas esas cosas que nos faltan, tenemos que pedirlo a Dios. Pedir la ayuda a Dios. Y el Señor dejó abierto ese camino por medio de la oración. Y es algo que podemos por eso agradecer más a Dios. Son puntos que están relacionados. Si quieren lo pueden tomar nota. La oración, por medio de la oración para que Dios obre en medio de nosotros. Dios, para que su poder se manifieste en nosotros, Dios abrió ese camino de la oración. Para que Dios obre en el hombre, y que por el hombre Dios manifieste su poder. Nosotros que somos salvos, por medio de nosotros, para que Dios obre. Dios, Él desea mostrar su poder por medio de nosotros que somos salvos. Y para eso, para que Dios obre por medio de nosotros, para que por medio de nosotros manifieste su poder, nosotros tenemos que dejar el lugar a Dios. Esa es la oración. Por eso, para que Dios obre y para que por medio de nosotros se manifieste el poder de Dios, Dios nos pide a que dejemos su lugar para que Dios pueda trabajar y obrar en medio de nosotros, y eso es por medio de la oración. Y la oración es un camino también de bendición para nosotros, se podría decir. Es una manera por la cual Dios obra en medio de nosotros. Por medio de la oración uno puede experimentar la obra de Dios y el poder de Dios. Y ese camino de bendición, se podría decir. Si uno no ora, no puede experimentar la obra de Dios y se atrasa las cosas de Dios. Y si uno no ora, no puede recibir las bendiciones de Dios. Y hay muchos casos así que ocurren de verdad. Más que todo lo que yo trabajo en toda mi vida, Dios, aunque obre por un tiempo corto, Él hace más cosas que yo. Más que todas las cosas que yo trabajo en este mundo, la obra de Dios vale mucho más y es mucho más eficaz y mucho más grande. Y obviamente tiene mejores resultados. Pero nosotros, por nosotros mismos, cuando trabajamos, hay veces que no dejamos lugar a Dios, a que Dios trabaje. Para que Dios trabaje, yo tengo que orar. La manera de yo pedir, de recibir el poder de Dios es por medio de la oración. Y un predicador dijo que para él, o sea, era mucho más grande el tiempo que estuvo 1 hora con Dios, vale mucho más que vivir toda una vida con una persona o con otras personas.
Por eso es ahora que uno ha estado con Dios, que es la oración, vale mucho más que estar con otras personas. Por eso la oración es un camino que Dios abrió para bendecirnos. Por eso es muy importante la oración en la vida de nosotros. Y uno debe saber qué es la oración para poder llevarlo a cabo. Y Dios, antes que nosotros pidamos, antes que yo pida lo necesario, Dios ya sabe, obviamente, lo que yo necesito. Él sabe lo que necesito yo para vivir. Y entonces hay personas que dicen, ¿para qué yo voy a orar si Dios ya sabe entonces? Y así uno deja de orar y no ora. Y eso está mal. ¿Por qué? Dios, sí, obviamente, Él sabe, aunque yo no lo pida, Dios lo sabe. Vamos a buscar eso en la Biblia. San Mateo. San Mateo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8, leemos juntos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este versículo, aquí dice, antes que yo pida, que Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. Aquí dice que Él ya lo sabe. Aunque yo no lo diga, Él lo sabe. Dios, obviamente, es el omnipotente, es que Él sabe todas las cosas. Hasta cuenta nuestros cabellos, que no puede saber. Él conoce todas mis cosas, por eso Él resolvió el problema de todos mis pecados, de toda mi vida también, porque lo sabía. Aunque lo sabe, Dios, a la persona que ora, Dios desea y se goza de escuchar las oraciones de las personas, aunque conoce mi necesidad, Él se goza de escuchar mis oraciones y de responderme. Buscamos en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 37. Leemos juntos. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. En Ezequiel 36, el pueblo de Israel ha sido disperso por todo el mundo, y ese rey que estaba disperso dijo que los iba a reunir y que esa tierra que era desierta, que iba a transformarla de manera fértil, era una promesa que le estaba dando. Y en el versículo 34 dice, la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada venía a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y la nación que quede en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios lo profetizó, Él lo prometió, y Él aquí dijo que lo iba a cumplir. Y hoy en día sí se está cumpliendo. Dios, aunque el hombre no ora, Él obviamente cumple con la promesa, pero en el versículo 37 que dice, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Solicitar. Él espera que nosotros pidamos a Él. Hay una promesa de Dios y sabemos que todo lo que Él promete lo cumple. Pero igual, Él pide a que nosotros solicitemos eso. Porque Él se goza de respondernos cuando lo pedimos. El pedir. Cuando yo pido algo y Dios me escucha, yo puedo estar más seguro de que Dios de verdad me escuchó en la oración y yo puedo agradecer a Dios de corazón. Pero si yo no pido, aunque no pida, hay veces que Dios me da. Entonces yo me olvido de que Dios me lo ha dado y uno piensa que uno mismo hizo algo para obtener eso. Y entonces uno se olvida de agradecer a Dios.
Entre padres e hijos también pasa lo mismo. Los padres tienen muchas cosas y hacia sus hijos, cosas que los hijos no piden, si continuamente le da todo, ese hijo entonces no va a saber agradecer, va a pensar que es algo natural que debe recibir. Y después obviamente va a ser un mal educado quizás y que no sabe honrar a sus padres. Dios sabe nuestra necesidad. Y los padres obviamente también esperan eso, a ver si mi hijo lo pide o no. Los padres saben lo que necesitan los hijos, pero los padres esperan hasta que el hijo venga y se lo pida. Y yo lo pedí una vez, pero después nos dice, a ver, espera un poco más. Y uno va y pide otra vez. Cuando uno de verdad lo pide con el corazón, ahí es cuando ahí me lo dan mis padres, ahí más puedo agradecer a Dios y a los padres. Cuando yo oro, yo puedo de verdad esperar a lo que yo estoy pidiendo y cuando lo recibo puedo agradecer a Dios. Por eso Dios escucha y se goza de escuchar las oraciones de nosotros y de cumplir esas oraciones. Y la oración que Dios ha establecido es una manera de bendecirnos y para obrar por medio de los hombres y para que su poder se manifieste en nosotros. Por eso, por medio de la oración, Dios quiere llevar a cabo eso. Con ese objetivo Dios nos ha pedido que oremos. Y la oración es una manera es un secreto de recibir el poder de Dios. La persona que no ora no puede, obviamente, recibir el poder de Dios, pero el que ora sí lo puede. Buscamos en 2 de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16, 9. Leemos juntos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. De este versículo, aquí dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ahora también Dios, todo el planeta de la tierra, Dios con sus ojos lo ve. Ve a todas las personas del mundo. Y de todas las personas que viven en este mundo, Él ve de verdad. Busca a los que de verdad con corazón perfecto lo buscan a Él. Y da poder a esas personas. Los que de corazón puro y perfecto pide a Dios. Aquí la Biblia nos dice, orad sin cesar. Dios ve esas personas que tienen su corazón abierto hacia Dios. Ese espíritu que desea de verdad pedir las cosas a Dios. Y Dios cuando ve esas personas que tienen ese corazón dispuesto a orar a Él y pedir la ayuda, Dios obviamente nos da el poder y lo necesario. Por eso por medio de la oración es una manera de recibir el poder de Dios. Y también es una otra característica importante, es una prioridad para los cristianos salvos. Una persona no salva, Dios no escucha la oración del no salvo. Una persona no salva, hay veces que las oraciones de ellos sí escuchan. Es solamente una oración la que escucha de los no salvos. Cuando oran a que les dé la salvación. Dios sí escucha cuando una persona no salva pide por su salvación. Pero como el Padre trata al Hijo, no todas las oraciones Dios escucha, obviamente. Una persona salva que es ahora hijo de Dios, y lo que yo pido a Dios, al Padre, Dios obviamente escucha, en la mayor parte, pero a la persona no salva, Dios escucha la oración del no salvo cuando pide por su salvación. Y las personas salvas, la oración que uno pide siendo salvo, Dios sí escucha en la mayoría de los casos. Por eso los cristianos salvos son los únicos que de verdad pueden orar a Dios. La oración de los salvos tiene poder.
Y la oración no es algo que lo puede hacer cualquier persona por eso. Los cristianos salvos son los que deben orar, porque esa es la oración que de verdad Dios escucha. Y es un privilegio. Y la persona, mucha gente, aún siendo salva, se olvida acerca de este privilegio y deja de orar. La oración de no salvo, no sé cómo explicarlo, es como un teléfono de juguete que no tiene cable conectado. Si el cable no está conectado y hay un teléfono, pero es de juguete y uno dice hola y habla, pero aunque hable, no hay ni una persona que le esté escuchando. Una persona no salva, la oración es de esa manera, pero la persona salva cuando ora es cuando está conectada a ese cable. Por eso cuando yo oro, Él escucha. Buscamos en Salmo 65. Salmo 65, versículo 2. Leemos juntos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Por eso Dios escucha la oración de los santos. La oración de todos los cristianos salvos, Dios escucha, por eso es un privilegio, es como un teléfono que está conectado y es eficaz por eso. Y la oración, ¿por qué tenemos que orar? Porque es una orden que nos dio. Orad sin cesar, dijo. Dijo orar, es una orden, que sí o sí hay que orar, por eso dio esa orden. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en oración. Es una orden. Por eso, una persona buscó del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento cuántas veces menciona acerca de orar continuamente y 950 veces se dice en la Biblia que contiene esa palabra de orar. No sé si es correcto ese número, pero se dice que alguien contó eso. 950 veces continuamente menciona acerca de la oración. En varias partes de la Biblia menciona acerca de orar, porque es importante, lo menciona muchas veces. Aunque no entendamos todos nosotros mismos, pero si es Dios quien ha dado la orden, tenemos que hacerlo. Con solamente el hecho de que Dios lo ordenó, todo cristiano salvo debe orar. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. También, el no orar, la Biblia dice que es un pecado. Buscamos en 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Primero Samuel 12, versículo 23. 23. Buscamos. 1 Samuel 23, 12, 23. Vamos a leerlo juntos. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Quién dijo estas palabras? Lo dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel. ¿A qué se refiere esto? Dios levantó al profeta Samuel para enseñar al pueblo de Israel. Y Samuel escuchó la palabra de Dios y le enseñó al pueblo de Israel. Y de esa manera ayudó a que el pueblo de Israel estuviera cerca de Dios. Y durante su ministerio, por el pueblo de Israel, Samuel oró. No solamente oró por sí mismo, sino que también oró por el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, como Samuel había envejecido, ellos dijeron, ya no queremos un profeta, queremos un rey. Les pidió eso.
porque otras naciones alrededor de Israel tenían rey. Pero, ¿quién es el verdadero rey para el pueblo de Israel? Era Dios. Dios era el rey de ellos. Pero ellos querían un rey que podían ver ellos. Y por eso Dios les dio un rey al pueblo de Israel. Y se levantó un rey. Y obviamente el rol de Samuel se disminuyó. Y Samuel ya no podía dirigir al pueblo de Israel. Se podría decir que, digamos, quedó jubilado, más o menos. Y él ya salió del ministerio de Dios por eso. Y aquí dice, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Él dijo que él iba a continuar orando por ellos, porque el dejar de orar por ellos era pecado. Aquí está diciendo Samuel que el dejar de orar es pecado ante Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. El dejar de orar, el que uno deje de orar, eso es un pecado ante Dios. Y de la importancia de la oración, Samuel lo ha dicho aquí dijo que el dejar de orar es pecado. Y es importante entender esta parte. Y la oración es también el secreto del triunfo. ¿Por qué tenemos que orar? Porque por medio de la oración podemos vivir una vida en triunfo. Después de recibir la salvación, nosotros empezamos una lucha espiritual. Nosotros todavía vivimos en la carne y tenemos que luchar contra el pecado que está en la carne. Cosas que son indignas ante Dios. Tengo mi viejo hombre todavía, los pecados todavía están en mi carne. Y siempre sube eso de mi carne. Y también hay tentaciones del mundo, pecados del mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso viene hacia nosotros y tenemos que luchar contra eso. Y en este mundo también está la obra de Satanás. Y contra Satanás tenemos que luchar. Y tenemos una lucha espiritual nosotros en este mundo. Y para vencer en esa lucha es por medio de la oración. Sin oración no podemos triunfar. Eso es, en otras palabras se puede decir que con mi fuerza yo no puedo vencer, es solamente con el poder de Dios que yo puedo vencer a todo eso. El secreto del triunfo es la oración. Les doy un ejemplo y lo buscamos en la Biblia. Éxodo 17. Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, llamado su nombre Jehová Nisi, y dijo, Jehová Nisi significa que Dios es el que me da el triunfo, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levanta contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es una imagen, de verdad, asombrosa en donde se muestra el poder de Dios acá. El pueblo de Israel, que está bajo la guía de Moisés, y estaba del otro lado Amalek. Amalek, obviamente, vino hacia el pueblo de Israel contra ellos. Y Josué le dijo Moisés a Josué que escoja varones que vayan a pelear contra Amalek.
Y abajo estaba Josué con sus soldados luchando, pero Moisés, Aarón y Hur, ellos subieron a una cumbre del collado. Y Moisés tomó la vara de Dios en su mano. Y cuando él lo levantaba, vencían. Cuando bajaban, perdían. Abajo había una lucha, obviamente. Hacían lo máximo para luchar. Y luchaban de la misma manera, esforzándose. Pero dependiendo de la mano de Moisés en qué posición estaba, perdían y vencían. Aarón y Hur estuvieron cerca de Moisés. El estar levantado con las manos así, teniendo una vara en la mano, o sea, sin tener nada, también es difícil estar levantado en las manos. En las escuelas, cuando vamos a la secundaria o la prepa, hay veces que nos regañan y nos ponen en penitencia a levantar las manos. Imagínense, están todo un día con las manos levantadas. Y Aarón y Hur veía que cuando lo levantaba ganaban y cuando lo bajaba perdían. Por eso ellos pusieron una roca y en cada lado de ellos lo sostenían sus manos. Y así para que esté firme sus manos y así para que ganaran. Nosotros continuamente tenemos una lucha espiritual y tenemos que orar para vencer por eso. Cuando subía la mano ganaba y cuando bajaba la mano perdían. La oración tiene poder. ¿Por qué Dios dijo que escribieras esto en la Biblia? Porque nos enseña cuál es el secreto de triunfo en todo cristiano. Por eso Dios muestra este buen ejemplo. La oración es el secreto del triunfo. Buscamos en San Marcos ahora. Nueve. San Marcos 9. Versículo 28 y 29. Versículo 28 y 29. Leemos juntos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿A qué se refiere esto? Que durante el misterio de Jesús había una persona que estaba endemoniado. Hay gente que escucha de esto, o sea, esta persona, mucha gente conoce de los demonios y gente endemoniada, y esta persona tenía un espíritu mudo y sordo, dice. Y esta persona quiso, o sea, varias veces estuvo a punto de morir, obviamente, y vinieron los discípulos, y los discípulos fueron a Jesús. Los discípulos primero, ellos trataron de echar fuera este demonio, pero no pudieron. Y Jesús vino y le echó ese demonio. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo que solamente con oración y ayuno esto se puede. En San Mateo menciona que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Se refiere a lo mismo. Que la oración de Dios, cuando uno de verdad ora de verdad mucho, uno hasta llega hasta ayunar. Cuando uno de verdad se sostiene de Dios, o sea, la satisfacción del cuerpo de uno es el comer. Hasta uno deja de comer y está orando continuamente. Se ve ahí el deseo de verdad de la oración. Y dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Se refiere a que la oración tiene poder. No porque decimos a un endemoniado, sal de ahí y sale. Dios debe orar. Y la obra de Dios es por medio de la oración. El camino por el cual Dios puede orar es la oración. Y la oración de verdad tiene un gran poder. Nosotros en este mundo tenemos que salvar a muchas almas que tenemos alrededor. Esas almas que están bajo la potestad de Satanás, tenemos que guiarlos hacia Dios. De la potestad de Satanás. Esa gente que está atada a eso tenemos que salvarlos. Para eso necesitamos poder. Y es la oración.
es, por medio de la oración, pedir a Dios a que Dios haga esa obra. Y antes de predicar es necesario orar por esa alma. Tampoco se trata de estar orando siempre nada más. Tengo que orar, pero también hay veces que tengo que invertir material. Y en Josué menciona que José había perdido en una de las guerras. Estaba tan triste y estaba como angustiado y a la noche empezó a orar a Dios. Dios, tú has guiado obviamente a tu pueblo hasta aquí y nos has hecho perder. ¿Y ahora qué va a ocurrir con tu pueblo? Y oró a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? Que se levante. A José que estaba orando, le dijo que se levante. Y purificó a su santo. Y antes de que resolviera los pecados que había dentro del pueblo, dijo que Dios no los iba a ayudar. Hay veces que es necesario orar, pero hay veces que no solamente se requiere la oración, se requiere algo más. Hay que encontrar a la persona que ha pecado y resolver ese pecado. No se trata solamente de estar orando. Y la oración es esperar a que Dios sobre en medio de uno. Cuando uno predica a otros, primero debe orar también. Es como una persona. Hay una guerra. Y antes de, obviamente, de que vayan a luchar, primero hay veces que lanzan misiles o bombas. Y la oración es como eso. Uno debe primero prepararse antes de ir a la lucha. Acerca de qué es la oración y por qué tenemos que orar, he mencionado algunos de esos puntos. Y vamos ahora a ver cuál es el contenido de la oración. Cuando oramos a Dios, es importante el contenido de esa oración. Hay temas importantes en la oración. Y vamos a estudiar acerca un poco de eso. Obviamente es mucho para explicar todo. Y yo les voy a dar de tarea parte de unos versículos que ustedes pueden leerlo en la casa y les doy la tarea después. Buscamos en San Mateo 6, versículo 9. San Mateo 6, 9. Entonces es importante, Jesucristo aquí les ha enseñado cómo orar. Vosotros pues oraréis así. Así dijo Jesús que oren. Ese contenido de la oración. Ese título de la oración aquí dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Siempre nosotros, después de una oración, decimos amén. Es importante, en cierto punto, memorizar estas oraciones, porque aquí nos menciona cuáles son los títulos de la cual tengo que orar. No estoy diciendo que repetidamente oren esto, sino nos decía cuáles son los temas, los puntos importantes para orar. Primero dice: santificado sea tu nombre. ¿Cuál es un título importante de orar? Orar a que el nombre de Dios sea santificado, a que sea glorificado Él y que su gloria se manifieste en esta tierra. Y para eso tengo que vivir correctamente para que por medio de mí se glorifique el nombre de Dios. Y ese es un título de la oración. Y el otro título de la oración dice: orar para que el reino de Dios se manifieste. Para que se manifieste el reino de Dios, ¿qué tengo que hacer? En este mundo debe estar el pueblo ya preparado para ir al cielo. Y para eso hay que predicar. Cuando cada alma recibe la salvación, se expande obviamente el reino de Dios. El salvar las almas
A eso se refiere acá. Es orar por las almas, para predicar. Si hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa que la voluntad de Dios ya se cumplió en el cielo y eso se manifiesta en esta tierra. Es algo que está ocurriendo y es participar en ese plan de Dios, en la voluntad de Dios. Yo tengo que participar en esa voluntad de Dios, buscar eso y participar en eso y orar por eso. Se requiere orar por eso y también el pan nuestro de cada día danos hoy, dice. Primero necesitamos el alimento espiritual y también hay veces que tenemos que orar por el alimento físico. Necesitamos orar por ambos alimentos, acerca del alimento y después perdonar nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se refiere a resolver un problema legal, sino de resolver el problema de los pecados que cometemos diarios después de recibir la salvación. Acerca de eso se refiere, de que se santifique nuestra vida más y que vaya transformándose. Y también dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para que no caigamos en la tentación. Orar por eso. Y para que Dios me proteja de Satanás. Es necesario orar por eso. Son dos títulos por los cuales tenemos que orar. Y luego hay otros tipos de oraciones que menciona la Biblia. Buscamos en Efesios 3. El apóstol Pablo, cuando él oró por los hermanos, y aquí menciona el versículo 14 al 19. Leemos juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que menciona los títulos de la oración. Después de recibir la salvación, ¿por qué cosas tengo que orar? Orar a que me llene de la plenitud de Dios. A que me llene de la plenitud de Dios. Dios es alguien pleno. Ese Dios que es pleno desea llenarnos de su plenitud. Menciona aquí, dice, el ser fortalecido con poder, el hombre interior por su espíritu. Tenemos que orar a que nuestra alma se fortalezca más, para que sea fortalecido nuestro hombre interior. Y también dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿En todo cristiano salvo está Cristo o no? Sí. Pero ¿por qué dice que habite Cristo por la fe? Él está con nosotros. Pero hay personas que no dejan el lugar a Cristo en nuestro corazón. Hay veces que tenemos otros ídolos en nuestro corazón. Dejamos la mitad a nuestro pensamiento y la mitad se lo dejamos al Señor. Y no hay mucho lugar que dejamos al Señor en nuestro corazón. Por eso, yo tengo que dejar a que Cristo, el Señor, sea mi dueño, el 100% de mi corazón. Y que gobierne sobre mi corazón. Y que Él tenga la decisión de sobre todas mis cosas. Tengo que permitir eso y es orar por eso. Y también arraigados y cimentados en amor. Estar arraigado y cimentado en el amor de Dios. Y dentro de la iglesia, donde están los cristianos santos. Estar siempre cimentado
Cuando algo está arraigado y bien firme y cimentado, no importa qué pase, siempre va a estar firme, no va a estar moviéndose de un lado a otro. Y tengo que estar bien cimentado en el lugar donde debe ser. Y cuando ahí queda firme, nada puede quitarlo de ahí. Tengo que orar porque hay veces que puedo caer. Y dice también, de conocer más en plenitud el amor de Cristo y llenarme de eso en abundancia. Se refiere al crecimiento de mi vida espiritual, tengo que orar yo por eso. Y luego buscamos en Filipenses. Vemos un punto más, Filipenses 1. 1, versículo 9. Filipenses está después de Efesios. Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es oración del apóstol Pablo, oró por la iglesia de Filipos. El tema de la oración, este tema necesitamos nosotros también orar. Primero, orar para poder discernir entre lo malo y qué es lo malo, lo falso, de lo bueno y de lo verdadero. Darnos el discernimiento, el poder de discernir lo malo y lo bueno. Porque si yo no sé discernir, hay veces que puedo caer en lo incorrecto. Tengo que tener poder para discernir y orar por eso. Y orar a poder ser sinceros siempre. Hay personas que son sinceros, pero pasa el tiempo y más se hacen falsos y van cambiando de una manera rara. Uno debe ser sincero. Debe ser sincero hasta cuando estemos ante el Señor. Ser sincero y fiel. Tenemos que orar. No vivir, digamos, teniendo dos caras. No vivir en falsedad ni en engaños. Y también orar para que podamos dar frutos. Para que estemos llenos de frutos en nuestra vida. Y eso es un tema más de oración que tenemos que pedir a Dios. Y luego, después Filipenses viene Colosenses, capítulo 1. Vemos un versículo más. Versículo 9, capítulo 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesemos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una oración larga aquí. De esta oración, aquí dice, orar a que esté lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Después de recibir la salvación, tengo que orar a que conozca la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuánto conozco yo la voluntad de Dios? Nosotros hay muchas cosas que no conocemos de la voluntad de Dios. Aquí dice llenarnos de la voluntad de Dios y después, versículo 10 al final dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Parece dos cosas parecidas e iguales, pero hay una diferencia. El conocer la voluntad de Dios y el crecer conociendo de Dios es diferente. Nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo tengo que saber más profundamente de conocer de Dios. Tengo que orar para poder conocer más de Dios. Después dice tener paciencia y la paciencia en todo tiempo.
Hay veces que hay dificultades en la vida cristiana, entre personas, y hay veces que pasamos por momentos difíciles, y entonces tenemos que soportar y tener paciencia. Hay veces que gente tropieza por no tener paciencia. Esto es algo que tengo que orar también. Escuchamos hoy de San Mateo 6, Efesios 3, Filipenses 1, Colosenses 1. Oraciones que hizo el apóstol Pablo son temas que nos enseñan de qué cosas tenemos que orar. Les pido que lo vuelvan a releer en casa estos versículos y que vean qué oraciones, qué temas deben orar ustedes. De qué manera tengo que orar, cuáles son las horas que Dios me escuche y que no me escucha, es algo que, bueno, temas que hay que seguir escuchando, que tenemos que seguir aprendiendo, pero lo vamos a seguir aprendiendo. No nos da el tiempo. Oportunidad trataremos de volver a retomar estos temas. Y Dios nos ha dicho cómo tenemos que, y decimos siempre, oramos. Buscamos en San Juan. Capítulo, perdón. San Juan. Capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Versículos 23 y 24. Juntos. En aquel día no es nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos dice que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En el nombre de Cristo, cuando yo oro al Padre, Dios me lo da. Y también, versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora, uno no oró en el nombre de Jesús. Los discípulos oraron directamente. Aquí dice, mi nombre, el nombre de... ¿Qué es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús se refiere a Jesús mismo. Poniendo como digamos, el sacrificio de Jesucristo, creyendo en eso obviamente podemos creer. Dios es alguien santo, obviamente, y nosotros somos criaturas. En realidad no tenemos derecho a orar al Padre, pero ahora tenemos derecho a orar por medio de Jesucristo. Como base y testimonio, la salvación de Jesucristo, teniendo ese testimonio de Jesucristo que ha muerto y resucitado, ahora somos hijos de Él creyendo en eso y podemos orar al Padre. Por eso al final tenemos que siempre pedir en el nombre de Jesús. Sin la obra de Jesucristo no podemos nosotros orar. Dios no escucha esa oración. En otras palabras, personas que de verdad han creído en el sacrificio, ellos son los que pueden orar, los que de verdad creyeron. Y sobre nosotros, hay veces que yo y hay veces que yo puedo estar caído. Hay veces que puedo vivir en la oscuridad. Pero Dios sí escucha mi oración. ¿Por qué? No porque ve mi imagen, sino porque pone como fundamento la fe que yo tengo en Cristo. Aunque caiga 7 veces, el justo vuelve a levantarse. Por eso, en cualquier situación yo puedo orar a Dios por medio de Jesucristo. Yo no oro, o sea, Dios no ve mi imagen, en qué condición estoy, sino que es por medio de Jesucristo, teniendo la fe. Por eso tengo que orar siempre en el nombre de Jesús.
Una persona rica, cheque, y ahí está su firma, y tú gasta todo lo que quieras y yo voy a pagar el precio. Y si uno lo gasta, el que paga, obviamente, el que paga por ese cheque gastado es la persona que firmó. Eso es lo que nos está diciendo, que nos dio el cheque, Dios nos lo dio a nosotros. Y nosotros anotamos lo que necesitamos y se lo pedimos a Dios. Y Dios lo dará. Es una gran promesa esto. Es una gran promesa. Pero nosotros, por dejar de orar, no podemos recibir y experimentar ese poder, esa bendición. Es por dejar de orar. Pero tampoco estoy diciendo que obviamente que deben sí o sí orar porque Dios escucha. Pero hoy estuvimos acerca solamente de la importancia de la oración y de la oración y que hay que orar en nombre de Cristo. ¿Cuál es el significado de eso? Hoy estudiamos. De lo que falta, si se da la oportunidad, vamos a seguir estudiando acerca de eso. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias. Nosotros que somos necios,